Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, Señor, eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Cuando uno lee la Biblia, y yo te recomiendo que leas y empiezas a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Para comprender el Antiguo Testamento, los primeros 39 libros, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, te recomiendo que primero leas el Nuevo Testamento, empezando con los 4 evangelios. El Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando uno lee luego la carta de los Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, luego Gálatas, Éfesos y así en adelante, cuando uno lee el Antiguo Testamento, mejor dicho el Nuevo Testamento le da luz al Antiguo Testamento. Y te recomiendo que leas 3 capítulos cada día. Si tú lees 3 capítulos cada día de la Biblia, al año has leído la Biblia completa. Todos los días solo tienes que leer 3 capítulos y en un año has leído toda la Biblia completa. Y si lees la Biblia en un año, yo me comprometo contigo. ¿Me escribes que has leído la Biblia en un año o en un año y medio, como quieras? Y yo te envío y te regalo una Biblia con una dedicación a tu nombre. Y cuando uno lee los 4 evangelios, se dará cuenta cuál era el mensaje de Jesucristo. Uno puede leer que Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre, pero predicó, enseñó y demostró 105 veces sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. El mensaje de Jesucristo era: el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, como dijo el Señor, empezando en Mateo 4, versículo 17, si el reino de los cielos se ha acercado, Dios el Eterno, Adonai Elohim Israel, de nuevo gobierna en la tierra. Ese gobierno, esa autoridad que Él le dio al ser humano en el jardín allí, Adán, ¿qué hizo? Adán se separó de Dios el Padre allí en Edén, y al separarse de Dios el Padre, sin darse cuenta, Adán le dio el poder a un ser viviente que es una persona pero no tiene cuerpo. Satanás es una persona pero no tiene cuerpo. Esa es la ventaja, una de las miles de millones de ventajas que Jesucristo le tiene al diablo. Que Jesucristo sí tomó cuerpo, el Verbo se hizo carne.
Y cuando nosotros participamos en la Santa Cena, participamos de ese cuerpo. Y el ser humano, cuando se separó, sin darse cuenta, le transfirió la autoridad, el poder sobre la tierra a Satanás. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino con el reino de los cielos. Esa palabra malkut, en hebreo, en arameo, basilea en griego, significa el gobierno o el lugar donde Dios gobierna, o como una traducción muy antigua que me encantó al leerla, dice: Dios reclama de nuevo gobernar. El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino poderoso e impresionante. El reino preexistente. El reino de los cielos. El reino de Dios. Jesucristo habló 105 veces del reino en los 4 evangelios. Y el apóstol Pablo, luego cuando él describe cuál es su llamado, él dice en Hechos 20:24 que él recibió de Jesucristo un ministerio que era dar testimonio del evangelio de la gracia. Jesucristo predicó el reino, demostró su poder. Jesucristo demostró el poder del reino de los cielos. Ese reino donde el poder del Espíritu Santo sana, libera, salva. Como dice Mateo 12, versículo 28. Mas si yo por el Espíritu Santo echo los demonios fuera, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. El apóstol Pablo habló también del reino. En la carta de los Romanos, por ejemplo, 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Luego, el escritor de la carta de los Hebreos dice: acerquémonos con denuedo, con libertad. No nos tenemos que avergonzar, porque nos ha sido perdonado. Acerquémonos con denuedo, con libertad, para recibir misericordia y gracia para el oportuno tiempo. O como dice en griego, acércate al trono de la gracia para que recibas ayuda en antemano. La gracia te persigue, pero también, como dicen los salmos, el Dios de mi gracia va delante mía o se adelanta delante mía. La ley de las religiones. Cuando hablo de la ley, y muchas veces pronuncio la palabra la ley, en primera línea no me refiero a la ley de Moisés. En algún otro momento sí, pero ¿por qué? Porque hay personas que son legalistas. Y cuando hablo de eso, me refiero a personas que dicen que creen en Jesucristo y creen en Jesucristo, pero mezclan lo que es la ley con la gracia. Pero hay un problema. La gente que quiere mezclar la ley con la gracia, primero, ni conocen la ley. Más, dudo que la mayoría de la gente legalista me puede pronunciar los 10 mandamientos justo en su orden. La mayoría ni conoce los 10 mandamientos justo en su orden. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, primera, segunda carta de Corinto, la carta a los Romanos, cuando escribe
a las iglesias en aquella región de Galacia, Efesios, Colosenses. Y en total, en todas sus cartas, el apóstol Pablo empieza dando un saludo con la gracia y termina dando un saludo por la gracia. Y tienes que saber una cosa, que el legalismo, lo que nosotros le llamamos la ley, personas legalistas, la ley, mejor dicho, la ley que muchos inventan, porque la mayoría ni conoce los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y me he dado muchas veces cuenta que gente, entre comillas, cristiana, incluso iglesias y denominaciones, son legalistas, donde domina la ley humana antes que la gracia. Según Hebreos 4, versículo 16, en todo el reino de los cielos solo hay un trono, que ahora es llamado el trono de la gracia. Algo que también el profeta Isaías, capítulo 16, versículo 5, lo menciona, que en el tabernáculo de David se iba a levantar un trono fundado en justicia, en paz, el trono de la gracia. La gracia de Dios domina, o mejor dicho, el reino de Dios domina por la gracia. La gracia de Jesucristo es el poder del reino de Dios, es la atmósfera del reino de Dios. La ley religiosa, sea cualquier ley de cualquier religión, incluso la ley de los legalistas cristianos, cuando dicen que son cristianos, pero no viven bajo la gracia, sino intentan manipular a las personas, dominan por culpabilidad. Todo lugar que provoca culpabilidad en tu vida no está bajo la gracia. Porque la gracia tiene un fruto que es el arrepentimiento. La gracia de Jesucristo te lleva a un verdadero arrepentimiento. No es la culpabilidad que te lleva al arrepentimiento. No. El arrepentimiento, la metanoia, como dice en griego, es un regalo de Dios que está en la gracia. Cuando el apóstol Pedro, él va a un lugar a predicar, a casa de Cornelio, y cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar nuevas lenguas en la carta de los Hechos, capítulo 10. Luego en capítulo 11, él regresa a Jerusalén, y la primera generación de cristianos eran judíos que habían conocido a Jesucristo. Pero todavía había muchas costumbres de los judíos entre ellos. Y dijeron, ¿cómo puedes entrar a la casa de un hombre que no es judío y comer con ellos? Y Pedro dice, mira, yo estaba orando, vi una visión, oí una voz que me dijo, levántate, mata, come. Y yo dije, no, yo no voy a comer de esas cosas. Jamás he comido cosas impias. Y una voz del cielo me dijo, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, tú no le llamas impio. Eso se estaba refiriendo a aquel hombre que se llamaba Cornelio, que probablemente venía cerca de lo que hoy conocemos como Sevilla. Cerca de Sevilla había un campamento de los romanos que se llamaba La Itálica, que hoy se puede visitar. Es un campo de arqueología, se puede visitar. Y Cornelio era de los itálicos. No italiano, no. Probablemente Cornelio era andaluz, sevillano. Qué gracioso. Y Pedro, cuando él se defiende allí en Jerusalén y dice,
El Espíritu Santo me dijo, vete con estos hombres. Yo empecé a predicar, cayó el Espíritu Santo y luego dicen, entonces Dios le ha dado el arrepentimiento a las naciones. ¿Sabías que Dios el Padre no trabaja con culpabilidad, sino con su bondad? Como dice Romanos 2:4, oye lo que dice. Es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Otra vez, es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Tú dices, ¿y eso cómo funciona? Pues eso hay que experimentarlo. Queridos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir en santidad, en justicia, en el arrepentimiento, en el temor de Dios, todo eso está en el regalo de la gracia de Jesucristo. El problema es que cuando uno lleva ciertos años como cristiano, ¿cuántas veces he visto yo personas, ministerios, iglesias y denominaciones completas dejar la gracia y convertirse en un club religioso muerto que domina por culpabilidad, criticando, luego controlando? Y déjame darte solo una anécdota. Cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias de aquella región Galacia, había una región, o déjame explicarte una cosa. La carta del apóstol Pablo a Roma, a los romanos, era a una ciudad. A los de Corintios, a una ciudad Corinto. A los de Éfesos, a una ciudad Éfesos. Y Colosenses a Colosea, otra ciudad. Pero hubo una ciudad, o mejor dicho, hubo una carta del apóstol Pablo que no era a una ciudad, era a una región completa, que era una provincia en lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Qué había pasado allí? El apóstol Pablo, junto con Bernabé, Silas, Timoteo, el apóstol Pablo tenía 27 colaboradores, interesante, entre ellos ciertas mujeres. Y él predicó el evangelio, empezando de lo que hoy conocemos como Antioquía. Su primer viaje fue 5.000 kilómetros andando. 5.000 kilómetros andando. No sé cuántas sandalias habrá gastado en ese camino. Y en ese camino, el apóstol Pablo predicó el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Cuando él está predicando, dice en Hechos capítulo 13, versículo 43, que cuando terminó de predicar, le dijo a la gente, no salgáis de la gracia, quedaros en la gracia. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, no salgáis de la gracia. ¿Pero qué pasó? La Biblia dice que ciertos predicadores, ciertos supuestamente maestros de la palabra, llegaron a Galacia y intentaron mezclar la ley del Antiguo Testamento con la gracia del Nuevo Testamento. Y eso no funciona. Eso no funciona para nada. ¿Por qué? Porque lo hace todo peor todavía. Un día, cuando Jesucristo estuvo enseñando, le vinieron los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, y dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Es gracioso que ellos ayunaban y no sabían por qué ayunaban. Hay bastante gente que hace algo religioso y no sabe por qué lo hace. Y dice, Jesucristo dice, ¿cómo van a ayunar si el novio está entre ellos?
Y entonces Jesucristo dice una parábola, y quiero que estéis atentos a esta palabra. Y dice Jesucristo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y ahora mirad, en la Biblia, la vestidura es el sinónimo de la justicia. La justicia es un sinónimo en la Biblia, la vestidura. En una de sus parábolas, Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un hombre que hizo una boda, y de repente el rey dio una vuelta y vio a uno que no tenía la ropa de la boda. Y le dijo: ¿cómo has entrado tú si no tienes la ropa? Y dice la Biblia que ese hombre no le podía ni contestar. Y dijo el rey: echadlo fuera. La única justicia que te permite participar en la boda del Cordero de Jesucristo es la justicia por Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la ropa de la boda del Cordero. Y dice Jesucristo: nadie coge un remiendo de paño nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Cuando coges algo del Nuevo Testamento y lo cortas, rompes primero la tela, y si coges esa tela nueva y la pones sobre el vestido viejo del Antiguo Testamento, de la ley humana, y como dije, las leyes que cada uno se inventa por ahí, ¿qué pasa? Cuando intentas mezclar la ley con la gracia, lo haces todo peor. Se hace peor la ruptura. Y oíme una cosa, no hay peor gente, no hay gente más encegada, envidiosa, llena de maldad, de crítica, de enemigos del Evangelio, que los que intentan mezclar la gracia con la ley. Es lo peor que existe. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, dice una cosa aquí impresionante. Y quiero que estén atentos, querido oyente. Mire, nosotros cristianos sabemos que existe brujería, existe hechicería, existen maldiciones, existen demonios y existe Satanás. Pero tranquilo, sobre todo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero quiero invitaros que me acompañáis en este pensamiento. En la Biblia, la Reina Valera dice en Gálatas 3:1: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué le escribe eso? Porque en capítulo 1 dice: ¿cómo tan rápido os habéis escapado de la gracia? O como dice luego en capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Pablo: habéis caído de la gracia. Mire, querido oyente, mire, tú no caes de la gracia. Cuando dice en capítulo 4, versículo 5, tú no caes de la gracia. Tú no caes de la gracia porque pecas. No. El pecado no te deja caer de la gracia. De ninguna forma. ¿Sabes cuándo caes de la gracia? Cuando pretendes vivir bajo la ley. Dice en Gálatas 5:4: de Cristo habéis sido apartado.
Esa palabra cuando dice en Gálatas 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, es la palabra cuando uno le amputan, creo que el brazo. Cuando en una operación te arrancan un brazo, ¿qué pasa con ese brazo? Ya no recibe la alimentación de ese cuerpo, ni tampoco la sangre, los nervios. Dice, el que quiere ser justificado por la ley, por ritos religiosos, y queridos, por el amor de Dios, por favor, por el amor de Dios, ¿de verdad tú crees que delante de Dios, el eterno Dios, tu ropa te hace más santo? Porque en un sitio, si te cortas el pelo, ya vives en pecado. En otro sitio, si te tintes el pelo, vives en pecado. En otro sitio, si te maquillas, ya vives en pecado. En otro sitio, si las mujeres no tienen las faldas, ya viven en pecado. Ladies and gentlemen, come on. ¿De verdad me vaya a contar eso? ¿No has leído lo que dice la Biblia? Que le dijo a Samuel, Dios el Padre, Samuel, no mires a lo externo, porque Dios mira al corazón. El apóstol Pablo dijo muy bien, el reino de Dios no es si comes esto o no, si guardas el Shabbat o no. Queridos, la única forma de vivir con Jesucristo es vivir bajo la gracia, bajo el continuo perdón. Y dice, todos los que queréis ser justificados por la ley religiosa que se inventan por ahí, o la ley de los judíos, todos los que queréis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. La única forma que la gracia no tenga poder en tu vida es intentar vivir en una ley humana religiosa, que hay muchos aspectos. Algunas veces parece que cada uno inventa su propia ley. En esta iglesia, si no estás bautizado, no puedes tomar la Santa Cena. En el otro, si no estás casado, no puedes tomar la Santa Cena. En otro lugar, si estás casado 2 veces, no puedes tomar la Santa Cena. En el otro, si no das los diezmos, no puedes tomar la Santa Cena. Son reglas humanas. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, pastor, usted tiene que saber que Moisés pasó por el Mar Rojo y luego, come on, no le dé vueltas a la Biblia. No hay ningún lugar para muchas de esas leyes humanas. Muchos inventan las leyes. Hay tanto legalismo humano que ahoga el oxígeno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, lo dice muy bien. En Gálatas 3 dice, ¿quién os fascinó? Me encanta como dice la Biblia, la Kadosh. En Gálatas 3:1, oye cómo dice. Oh, qué Gálatas tan estúpidos. Lo dice aquí esta traducción. Qué foolish, dice en inglés. En alemán dice tontos. ¿Quién os fascinó para obedecer a la verdad? Déjame explicarte una cosa. Esa palabra fascinó en griego significa literalmente ¿quién os ha hecho hechicería? Y la peor hechicería no es la que hacen brujos. Déjame explicarte algo sobre hechicería y brujería. Brujería y hechicería son 2 cosas diferentes. Brujería tiene como fuente los poderes demoníacos, pero hechicería no. La brujería tiene como inspiración poderes diabólicos, satánicos. Pero la hechicería viene de otro sitio. Según Gálatas 5, versículo 20, es interesante que otra vez en Gálatas está escrito esto. Dice la Biblia
o 19, empezando, dice, manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne. ¡Wow! ¿Qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y entonces dice, en versículo 20, idolatría, y entonces dice, hechicería. Esa palabra hechicería, farmakeia, o de ahí viene la palabra farmacia. Farmakeia significa mezclar sustancias para hacer una medicina. Pero farmakeia hechicería era cuando se mezclaban sustancias, pero no de una forma para hacer bien, sino para hacer mal. Por ejemplo, existen en anestesia, existen sustancias que te ayudan a hacer una operación. Pero esas sustancias mal mezcladas te pueden dar un colocón. Por ejemplo, morfina y otras cosas. Y hechicería en griego es coger lo bueno, pero mezclarlo mal. Es como un farmacéutico antiguamente. Cuando tú ibas a una farmacia antiguamente, él mezclaba las sustancias de una forma que te hacía bien. Pero él también podía mezclar las cosas que te podían de alguna forma como emborrachar, estar bajo droga. Y el apóstol Pablo dice, estáis drogados. Estáis completamente drogados, lo que vivís bajo la ley. No habéis dado cuenta de lo que ha pasado. Queridos, la peor hechicería no es la que proviene de brujos o brujas. La peor hechicería viene de aquellos que mezclan la ley con la gracia. Yo he visto tanta gente mezclar la ley con la gracia. Os doy unos ejemplos. Yo vine de una iglesia en Alemania que era muy legalista. Muy legalista. Si no te vestías de una forma, tú no le podías agradar a Dios. Si no llevabas ciertos zapatos, tú no le podías agradar a Dios. Si no levantabas las manos de una forma, no le podías agradar a Dios. E incluso si no llevabas el pelo cortado de una forma, vivías en pecado. Pero había un problema. Yo leía la Biblia todos los días. Y todos los días buscaba su cercanía. Yo había conocido a Jesucristo en su gracia antes de conocer su pueblo en la ley. Yo conocí al Cristo glorificado bajo la gracia antes de conocer a un pueblo legalista, religioso, muerto, criticón, controlando a las personas. Y algo no me encajaba. Yo decía, esto no encaja, esto no encaja, esto no encaja. Nos decían, tienes que prepararte para que venga el Espíritu Santo. Pero leyendo la Biblia me di cuenta que ya estaba aquí. Y leyendo la Biblia me di cuenta que el Espíritu Santo no venía porque yo le pido, sino porque Jesucristo le pidió al Padre que venga el Espíritu Santo. Y todos los dones no venían porque alguien se lo podía ganar, sino era por la gracia. ¿Y sabe lo que me di cuenta y lo que he observado? Que toda persona que no viva bajo la gracia, antes o después, termina frustrada. ¿Cuánta gente se ha separado de la iglesia por la ley humana, legalista, el intentar vivir bajo la ley? Queridos, por favor, acuérdate de una cosa. Tú y yo, todos los días pecamos.
Y el que me diga que no es un mentiroso. Tú y yo, sin querer, hacemos, decimos, pensamos, sentimos cosas incorrectas. Pero la gracia de Jesucristo nunca se aparta de nosotros. Ya por la gracia somos hijos de Dios. Por la gracia, por la gracia, por la gracia, porque el reino de Dios domina por gracia, no por miedo. ¿Cuántos sitios hay donde la gente tiene miedo? Estoy hablando de iglesias. No estoy hablando de los musulmanes. No estoy hablando de los budistas, del hinduismo. Eso ni hay que mencionarlo. Estoy hablando de la gente que está tan cerca de la verdad, pero en verdad vive en esclavitud, porque la ley te hace esclavo, la gracia te convierte en un hijo. Es la gracia de Jesucristo, la gracia. Algunos me dirán, pastor, pero si usted predica solo de la gracia, la gente va a pecar siguiendo pecando. Pero si ya lo hace de todas formas, si predica de la ley o predica de la gracia, van a seguir pecando. ¿No comprendes una cosa? Que tú y yo no podemos hacer nada para ser más santo delante de Dios. Es por la gracia que te da un estilo de vida. Por la gracia vives en santidad. Por la gracia vives en el temor de Dios. Por la gracia te apartas del mal. Es la obra de la gracia de Jesucristo. Y tú y yo necesitamos más de la gracia. Me dicen, pastor, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Así? ¿Y tú eres santo por tus propias obras? Vamos ya. Vamos. Y te está hablando un hombre. Te está hablando un hombre que desde 29 años, ahora aproximadamente, todos los días se levanta a las 3:30. Hoy un poco más temprano. Te está hablando un hombre que todos los días, casi desde 29 años, estoy 2 o 3 horas solo con el Señor por día, por la mañana, antes que vea a otra persona. Y te digo una cosa, todo eso no me sirve nada, es por la gracia. Te está hablando un hombre que lee 3, 4, 10, 15, 20 capítulos por día. Y te digo una cosa, todo eso no me sirve nada. Te está hablando un hombre que conoce la vida, el estilo de vida de ayuno. Ayunar un día, 3 días, 3 semanas, ayunar 42 días y 42 noches. Lo vivo, lo practico, pero no me creo nada. Es todo por la gracia de Jesucristo. Soy santo por su gracia. Somos santos por la gracia de Jesucristo. Somos justos por su gracia. Me aparto del mal. Perdono a mis enemigos por la gracia. Queridos, la gracia, la gracia, la gracia es el poder del reino de los cielos. Porque el trono del reino de los cielos se llama el trono de la gracia. Si vives con Jesucristo, Él nunca te chilla, Él nunca te machaca. Tú dices, ¿dónde está escrito eso? My goodness, en la Biblia, en muchos lugares, pero uno te lo quiero leer. Isaías 54, versículo 9, dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que nunca más me voy a enojar por ti, ni te voy a reñir. Eso es cuando vives bajo la gracia. Querido oyente, mire, la ley te convierte en un esclavo, pero la gracia en un hijo y una hija de Dios. La gracia, por favor, queridos, por la gracia, regresa a la gracia, regresa. Como dice el profeta Jeremías, cuando Dios la habla, dice Jeremías, me acuerdo de ti, dice,
Me acuerdo de ti cuando vivías en la gracia. Jeremías 2:2. Dice, me acuerdo de ti, Jerusalén. Había un tiempo que viviste en la gracia y saliste de la gracia. Cuando dice en español, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, dice literalmente en hebreo, me acuerdo de ti cuando vivías en la gracia. Querido hermano, hermana, despójate de toda esa religión, de esa esclavitud. Jesucristo no te hizo libre para que seas esclavo de hombre, esclavo de religión, esclavo del legalismo, esclavo de la ley. No. Gálatas 5, versículo 1 dice, para la libertad Cristo te hizo libre. Y dice el Señor, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Cuando andabas en la gracia. Cuando uno deja la gracia, empieza a criticar a los otros, decir comentarios. Querido oyente, nadie te ha dicho que en el día del juicio vas a rendir cuentas por cada palabra que has dicho. Ah, claro, si no lees la Biblia no lo sabes, pero yo te lo digo. Cada comentario, cada criticón que viene de pura envidia, porque no soportan como Dios bendice a otros. Quiero decirte una cosa, vas a rendir de toda palabra que has dicho, sea en un comentario en Facebook, YouTube, whatever, donde sea. ¿Sabes por qué? Porque solo gente bajo la ley critica. Gente bajo la gracia, como dice la Biblia, soportaos unos a los otros como Cristo os ha soportado. ¿Sabes qué? Todos hemos pecado y todos pecamos, pero todo el que quiere está bajo la gracia. Regresa de nuevo a la gracia. Regresa de nuevo, empieza de nuevo. Despójate de toda religión. Reprende ese espíritu hechicero, ese que te está controlando. Tienes que ofrendar más para que seas bendecido. No es verdad. Tienes que hacer más sacrificios. No es verdad. Solo existe un sacrificio que es Jesucristo. Tienes que dar más ofrendas para que tus hijos sean salvados. Que no es verdad. Tienes que doblar más las rodillas. Que no es verdad. Regresa a tu primer amor, al amor de la gracia. Regresa a la primera gracia. Regresa a esa gracia. Regresa al primer momento cuando conociste a Jesucristo bajo la gracia. Empieza de nuevo, despójate de todo ese peso religioso. Dile, Señor, Señor, sáciame con tu gracia. Señor, arrodéame con tu gracia. Señor, ayúdame en tu gracia. Queridos, la gracia de Jesucristo está con nosotros. La gracia, la gracia. Algo que me encanta, cuando el apóstol Juan se despide en la carta de Apocalipsis, se despide de una forma que no es lo normal para el apóstol Juan. Cuando él se despide, él dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sabes qué, queridos? Fue el apóstol Pablo que nos enseñó, juntamente con Pedro, pero primordialmente Pablo, el apóstol Pablo, que nos enseñó que vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Pedro luego nos dice en 1 de Pedro 1:10 que todos los profetas profetizaron de la gracia. Y en versículo 13 dice, poned toda vuestra confianza en la gracia. Y en capítulo 4, versículo 10 dice, habla de la multiforme de la gracia. Y Pedro se despide en segunda carta de Pedro 3:18, dice,
creciendo en la gracia. Queridos, la gracia de Jesucristo, la gracia es nuestra vida, la gracia es tu relación con Jesucristo, la gracia, el reino de los cielos domina por gracia, no por temor, no por culpabilidad. Porque la culpabilidad no te lleva al arrepentimiento. Es la gracia que te deja reconocer que hiciste algo mal. Hay gente que me ha dicho, pastor, entonces ya nunca tengo que pedir perdón a Dios por mis pecados. Y yo dije, ¿por qué? Me dice, si estoy bajo la gracia, ya no hay conocimiento de pecado, como dice Hebreos. No. Primera carta de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, que nos perdona toda iniquidad y nos limpia. Nos perdona todo pecado y nos limpia de toda iniquidad. ¿Sabes qué? Tu leer día a día es un arrepentimiento. Tu cambiar día a día es un arrepentimiento. Te voy a contar una historia. No hace mucho tiempo, una persona que me odiaba, no te imaginas cómo me odiaba. Y no lo comprendo, porque soy un tipo simpático, guapo, alegre, y ¿qué quieres que te cuente más? Pero había una persona que me odiaba. Un cristiano, imagínate, con odio impresionante. Yo no sabía que existía eso. Es lo mismo si alguien me dice que las vacas volan. Es que no me lo puedo imaginar. Y me odiaba. Me cerraba las puertas aquí en España. Escribía cartas contra mí. Me invitaron a conferencias nacionales. Y esta persona fue para contarle mentiras sobre mí. Y nunca me llegó la invitación. Ya estaba invitado. Me odiaba. No os imagináis cómo. Decía por todo sitio que yo era un brujo, un endemoniado. Y querido, ¿cómo va a ser un tipo tan guapo endemoniado? Es que no me lo explico. Pero bueno, y ¿sabes qué? Un día derramé mi corazón delante del Señor. Dije, Señor, mira lo que está haciendo. El Señor tocó mi corazón en una de esas mañanas, a las 4 de la mañana, y me dijo, mira, hijo, Él no conoce la gracia como tú. Y porque tú conoces la gracia, yo pongo toda la responsabilidad sobre ti para arreglar esta situación. Dije, Padre, no solo le perdono, Padre, te pido que lo sanes, porque casi se estaba muriendo. Padre, sánalo, por favor. Sánalo. Y el Señor me preguntó, ¿y por qué? Dijo, porque quiero abrazarle y decirle que la aprecio, que no le tengo ningún rencor ni nada. ¿Sabes lo que pasó? Ese hombre se sanó. Y hace poco tiempo lo vi. Y con gran alegría me acerqué. Le abracé. Y le dije cuánto me alegro de verle. Ese hombre no sabía lo que decir. Queridos, te voy a contar una cosa. No te puedes imaginar el poder de la gracia. La gracia de Jesucristo te protege, te transforma. El amor de Dios es lo que Él siente. La compasión de Dios es lo que Él siente por ti.
La misericordia de Dios es lo que Él siente. Pero la gracia es lo que Dios hace. La gracia es cuando el amor, la misericordia y la compasión se mueven. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Regresa a esa primera gracia. Regresa a ese primer amor. No es un amor que tú tienes que provocar. No, 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 no. Regresa al primer amor. Como dice el profeta Jeremías. Me acuerdo de ti, de tu primera gracia, de ese tiempo donde tú me seguías enamorado. Porque muchas veces he oído por ahí decir, como dice el Señor, amarás a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cada vez que yo oigo eso, me pregunto, ¿así? ¿Y tú lo has hecho? Nadie lo ha hecho, mentiroso. Nadie en esta tierra, nadie, no one, niemand, nadie jamás ha amado a Dios de todo corazón, de toda alma, con todas tus fuerzas. Lo puedes hacer un día, o dos, o tres, o cuatro, pero en algún momento se te olvida el Señor. Solo hubo una única persona que amó a Dios de todo corazón, de toda alma, con toda fuerza y con toda mente, y a su próximo como a sí mismo. ¿Sabes quién fue? Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra justicia, Él es nuestra salvación, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestra gracia. Querido, regresa de nuevo a la gracia de Jesucristo. Empieza, despójate de toda cadena diabólica, despójate de toda hechicería, de legalismo, despójate de todas esas cosas. Porque la única vida espiritual es la vida bajo la gracia. Para vivir en el Espíritu, tienes que estar bajo la gracia. ¿Cuánto me encantaría enviarte estos mensajes? Una serie completa sobre la gracia. Me encantaría enviarte el poder de la gracia, vivir bajo la gracia, el silencio de la gracia.